Muy buenos días, hermanos. Estamos en el Vallecito, a 20 minutos de la IBC Ñaña. Gracias a Dios estamos acá haciendo una campaña de desparasitación, una campaña antipulga para los perros. Y esto ha permitido que puedan llegar los vecinos aquí con sus mascotas, los niños. Y estamos aquí también con un teatro, como ustedes pueden apreciar. Y se puede compartir el Evangelio. Y al finalizar toda esta actividad vamos a poder compartir una chocolatada, panetones y dulces. Y gracias a todo esto al aporte que ustedes hacen. Dios los bendiga, hermanos. Recuerden que la iglesia IBC del Corregidor tiene 3 obras en Lima. Tenemos la obra en Pachacamac, en Ñaña, en Santa Eulalia. Y en cada una de esas obras hay muchos niños a los cuales hay que alcanzar. Hay muchos niños a los cuales hay que atender. Y tú puedes ser partícipe a través de tus donaciones para esta Navidad. Y esto solo lo vamos a hacer en la medida que tú nos apoyes. Que Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad de que tú puedas participar y bendecir a los niños de las obras de la IBC. Que Dios te bendiga. Buenos días, amada iglesia. Gracias por estar acá. A continuación, presta atención a los siguientes anuncios. Queridos hermanos, queremos informarles que a partir de ahora será necesario presentar el carnet de vacunación para ingresar a nuestros cultos presenciales, ya sea de forma física o de forma virtual. Si no sabes cómo obtener el carnet de vacunación virtual, es muy sencillo. Solo debes entrar a Google, escribir carnet de vacunación virtual, darle clic al primer enlace y llenar tus datos, y así podrás obtenerlo. Desde ya agradecemos su comprensión al cumplir estos protocolos sanitarios. Sigamos siendo una iglesia de ejemplo frente a nuestra comunidad. Querida iglesia, aún estás a tiempo de realizar tu donación y regalarle una sonrisa a un niño en esta Navidad. Puedes hacer tu donación a los números de cuentas que están publicados en nuestra página de Facebook. Luego de realizar el depósito, no te olvides de enviarle comprobante al número de WhatsApp o al correo que está apareciendo en pantalla. Tienes hasta el 15 de diciembre para realizar la donación. No te pierdas la oportunidad de regalarle una sonrisa a un niño en esta Navidad. Tenemos una noticia muy importante. Este sábado 18 de diciembre a las 10 de la mañana tenemos la última reunión presencial del Ministerio Diamantes de este año. Será un tiempo muy especial, donde recordaremos y agradeceremos todo lo que Dios ha hecho en este ministerio durante este año. Así que tú, mi amigo o amiga que nos estás viendo, si tienes algún diamante en casa o tú perteneces a este grupo, te invitamos este sábado 18 de diciembre a las 10 de la mañana aquí en nuestro templo de la IBC Corregidor. Y estos son todos los anuncios por el día de hoy. No te olvides seguirnos, suscribirte y darle like a todas nuestras redes sociales. Gracias por tu atención. Continuamos con nuestro domingo de adoración. Hola familia IBC, estamos muy contentos y emocionados por compartirles lo que tenemos preparado. Así es, querida familia, queremos anunciarles que este año de manera oficial tendremos nuestro servicio navideño. Un tiempo de alabanza y adoración para recordar el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, tendremos una gran oportunidad de alabar juntos como familia en Cristo. Ven y Adoremos será un evento que se realizará el día jueves 23 de diciembre a partir de las 7:45 p.m. en nuestra amada iglesia, la IBC del Corregidor. Para disfrutar mejor de este evento, por favor, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Hermanos, recuerden que seguimos con aforo limitado. Para poder venir, deberán inscribirse previamente en la descripción que dejaremos en este video. De igual forma, deberán traer consigo lo que es su carnet de vacunación, sea virtual o sea físico, al momento de ingresar. Así que ya lo sabes, familia. Ven y adoremos. Buenos días y bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de estos medios virtuales. Agradecemos al Señor que te hayas podido conectar para poder presenciar el culto y también escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Estamos nosotros desarrollando la serie Las bendiciones de la adoración. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado Los beneficios
beneficios de la adoración, los beneficios de la adoración. Y para ello quisiera invitarte a que abras tu Biblia en Isaías, el capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. La palabra del Señor nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos por esta hermosa palabra, que hoy podamos, Señor, aprender a través de ella los beneficios de la adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje comienza en realidad con una triste noticia. El rey Usías ha muerto. Cuando un rey moría en aquel tiempo, no solamente era un evento triste, sino que también esto conmocionaba a todos, porque los reyes servían para poder también, entre otras cosas, salir a la guerra y proteger, por tanto, al pueblo. El rey Usías había tenido una importante labor que había cumplido en el pueblo. Sin embargo, de pronto él muere y todo el pueblo queda conmocionado. Todo el pueblo queda en una incertidumbre, y el profeta Isaías también queda así. Por esta razón, él comienza esta historia diciendo: en el año en que murió el rey Usías. Mira, la adoración a Dios es importante porque en medio de las tristezas, en medio de la inestabilidad, en medio de las malas noticias, Dios se quiere manifestar a tu vida. Él se quiere manifestar a tu familia. Él se quiere manifestar a nuestra nación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los reyes pueden pasar, pero Dios permanece para siempre y Él reina por siempre. Por esa razón es importante, a modo de introducción, recordar que Dios es el Rey, que reina y que gobierna y que tiene el control de los destinos humanos. Él tiene toda potestad y es soberano. Y es bueno reconocerlo. Por esta razón, qué importante es reconocer a Dios como el Rey de los cielos y de la tierra. Pero la pregunta que yo hago en esta hora entonces, ¿cuáles son los beneficios de la adoración? Notemos entonces que, en primer lugar, la adoración nos revela el trono de Dios. La adoración nos revela el trono de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quizás hoy en día la palabra trono ha perdido significado para nosotros. Y puede ser que tú, mi hermano, mi hermana, pienses que el trono es una imagen o es una idea del pasado. Sin embargo, vamos a notar que en realidad el trono tiene mucha importancia. Y por esta razón, solamente cuando adoramos a Dios, el trono de Dios se revela a nosotros.
La palabra trono, por cierto, en la Biblia aparece más de 230 veces. 45 de esas veces aparece solo en el libro de Apocalipsis. Y si tú lees, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, la palabra trono aparece 12 veces, más que en cualquier otro capítulo de la Biblia. Si tú lees detenidamente Apocalipsis 4, te vas a dar cuenta que todo en la vida ocurre alrededor del trono. Y fuera del trono de Dios no hay nada que pueda suceder y al mismo tiempo pertenecer a Dios. Por eso Juan de pronto escribe, inspirado por el Espíritu del Señor, escribe algunos aspectos del trono en este hermoso capítulo de Apocalipsis 4. Por ejemplo, se señala que hay 7 espíritus de Dios y un arcoíris semejante en aspecto a una esmeralda. Alrededor de este trono, dice, hay otros 24 tronos y un altar de oro lleno de incienso de las oraciones de los santos. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y que hay como un mar de vidrio transparente como el cristal. Se dice que 4 seres vivientes de apariencia casi indescriptible y 24 ancianos, más la multitud incontable de purificados por el Cordero, son los que tienen el privilegio de adorar a Dios ante ese trono. Es delante del gran trono blanco que la humanidad entera será juzgada. Los grandes y pequeños, ricos y pobres, los débiles y los poderosos, o sea, todos los hombres que vivieron en la tierra compadecerán ante ese trono. Apocalipsis también nos dice que aquel que está sentado en el trono es Dios mismo, aquel que es el Cordero de Dios, que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón, mi amigo, mi hermano, no podemos pensar en una adoración que no surja del trono de Dios. Todos los grandes momentos de la fe cristiana, de entrega apasionada, de devoción profunda y de compromiso con la santidad de Dios, se dieron porque el pueblo de Dios pudo ver el trono y al verlo temió y tembló delante de aquel que está sentado en el trono. Por ejemplo, Abraham aprendió a confiar totalmente en la voluntad de Dios al punto que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, para demostrar que su vida estaba completamente sometida delante del trono de Dios. El patriarca Jacob también en Génesis 28:16 ve en sueños una escalera que estaba entre el cielo y la tierra y declara con temor reverente: ciertamente Dios está en este lugar y no lo sabía. Esa es la manifestación de la presencia gloriosa de Dios. Quizás tú como Jacob no te has dado cuenta, pero Dios está en ese lugar. Pero tú no lo puedes ver porque no puedes ver el trono de Dios. En el libro del Éxodo, muchas veces el trono de Dios se revela en el desierto. La gloria de Dios es afirmada. Las maravillas ocurren. El pueblo es santificado. Y hay alegría y temor reverente cuando el trono de Dios se manifiesta. Israel, por cierto, aprendió a ver el trono de Dios. Por esa razón, Isaías también en esta visión, en el capítulo 6, nos dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, por tanto, también tiene esta misma experiencia
Pero por ejemplo el profeta Daniel también afirma: mi espíritu quedó alarmado cuando vi al anciano de días en el trono. El profeta Ezequiel también tiene una visión de la gloria del trono cuando dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Zacarías también profetiza que Jesús, el Mesías, se sentará y dominará en su trono. Jesucristo declara que Él se sentará en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juan en Apocalipsis capítulo 4 ya ve a Jesús sentado en su trono. Tremenda visión de la adoración celestial. Y mi hermano, mi amigo, en la historia también de la humanidad, después de la resurrección de Cristo, cada lugar donde el trono de Dios se manifestó, en realidad surge un avivamiento. Como por ejemplo, notamos por ejemplo el avivamiento en Inglaterra, en los días de Whitefield y de John Wesley. Porque este avivamiento fue consecuencia de una fuerte percepción de que hay alguien en el trono que es santo, santo, santo. Y eso transformó a toda una sociedad. Escuche, fue tan tremendo lo que pasó que la delincuencia desapareció de este lugar. Los policías ya no se dedicaban a perseguir ladrones. Los policías en aquel tiempo se dedicaban a cantar a Dios y formaban cuartetos y coros. ¿Por qué? Porque el trono de Dios se había manifestado en ese lugar. Y por esta razón la sociedad era bendecida con la presencia gloriosa del Señor. ¿Y qué decir de Charles Finney y el avivamiento en los Estados Unidos? En realidad faltaría mucho tiempo para poder hablar y describir los efectos gloriosos que produce la visión del trono cuando la visión de Dios y de su presencia se manifiesta en un lugar y la iglesia y las personas se acercan a este trono. El trono de Dios, por cierto, es un trono de santidad. Acercarse al trono significa someterse voluntariamente a la soberanía de Dios. Pero también el trono al que nos acercamos es un trono de gracia, donde al revelarse mi debilidad y pecado, Dios me imparte su misericordia y gracia para el oportuno socorro. Me temo que hoy en día la adoración actual es una adoración sin trono, ya que se busca satisfacer los sentidos, se canta hasta el cansancio, se buscan hasta experiencias que se llaman carismáticas, pero no hay cambio de vida. No se busca la integración familiar, no busca encarnar una ética o moral de testimonio, no busca el bienestar de los demás, no se preocupa por las vidas de alrededor que andan por el mundo sin Dios y sin esperanza. La adoración de hoy se enfoca más bien en ritos y costumbres de la religión, pero no saben, por ejemplo, cómo es el andar en el Espíritu Santo. Por esta razón, importante es adorar a Dios y reconocer que estamos delante del trono de Dios en esa adoración. Por eso Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y por cierto, estar delante del trono también implica la consagración. La consagración. Porque cuando estamos delante de Dios, lo que Él espera es que nosotros nos inclinemos ante Él y reconozcamos que Él es el Rey, a quien le debemos obediencia y sumisión. Hoy en día muchas personas dicen que adoran a Dios, sin embargo no viven consagradas a Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿es tu vida
totalmente consagrada al Señor? Porque muchos quizás solamente viven una contribución religiosa, pero no viven una consagración total. Me acuerdo hace tiempo que leí una ilustración muy graciosa, pero hablaba de una granja real, y en esta granja, pues entre diferentes animalitos había una gallina y un cerdito, y los dos dice que estaban conversando sobre cuál sería el mejor desayuno que se podría ofrecer al señor de ese lugar. Y entonces la gallina daba una idea y el cerdito decía, no me gusta esa idea, mejor ¿qué te parece si hacemos esto? Bueno, hasta que finalmente a la gallina se le ocurre una gran idea y le dice al cerdito, ¿qué te parece si para el desayuno de nuestro Señor en esta mañana le ofrecemos huevos con jamón? Si tú fueras el cerdito de la historia, ¿qué le responderías? Mejor un caldo de gallina, ¿verdad? Bueno, el cerdito de nuestra historia le dijo a la gallina, mira, eso para ti sería una contribución, pero para mí sería una consagración total. Por esa razón, en Romanos capítulo 12, verso 1, dice la Escritura, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está tu vida completamente consagrada a Dios? ¿Es tu adoración a Dios ofrecida en obediencia y sometimiento a su voluntad delante del trono? ¿O tu adoración solamente es una contribución? Por eso la adoración nos revela el trono de Dios. Pero en segundo lugar, la adoración nos permite conocer a Dios. La adoración nos permite conocer más a Dios. Dice Isaías capítulo 6, versículos 2 al 4, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Rápidamente quiero explicar un poco acerca de esta segunda verdad. La adoración nos permite conocer más a Dios. Nota que cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, entonces nosotros vamos a conocer que Dios es digno. Él es digno. Dice Isaías 6:2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿sabes? Dios es digno de ser respetado. Dios es digno de ser respetado. Dice que estos serafines con 2 de sus alas cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque nadie ha visto jamás a Dios. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos serafines saben que no son dignos ni siquiera de ver directamente a Dios. Por esa razón, el cubrir el rostro es símbolo del respeto, de la reverencia que se le debe al Señor. Si tú realmente estás adorando a Dios, entonces de seguro has aprendido a respetar a Dios, a tener esa reverencia ante su presencia. Pero no solamente Dios es digno de ser respetado, sino también Él es digno de ser honrado. Los serafines con 2 alas cubrían sus rostros, pero luego dice con 2 cubrían sus pies. Y esto tiene que ver entonces con el reconocer que aunque ellos, los serafines, eran seres sublimes,
eran seres que estaban los más próximos al trono. Sin embargo, ellos tenían que reconocer que eran creación, que el Creador está sentado en el trono y que ellos, por más excelsos que eran, tenían también que rendir toda su adoración a aquel que les creó. Pero también cubrir los pies significa el poder guardar la conducta. Mira, en Eclesiastés capítulo 5, verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, es decir, cuida tu conducta, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aun estos serafines, al cubrir sus pies, tenían que ver cómo estaba su conducta delante de Dios. Y yo te hago esta pregunta en esta hora: ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu conducta delante de Dios? Porque muchos pueden proclamar su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?, dice la Escritura. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, también dice la Escritura. Mira, es importante que nosotros ante Dios podamos también honrarle a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Entonces Dios es digno de ser respetado, Él es digno de ser honrado, pero también Él es digno de ser obedecido. Porque la palabra nos dice que estos serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y estas alas que usaban para volar estaban prestas entonces a la orden de Dios, para poder ellos ejecutar la voluntad de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 1, verso 7 nos dice la Biblia: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los ángeles han sido creados para servir al Señor. Por esa razón, la adoración nos permite conocer más a Dios, porque Dios es digno y también es santo. Él es digno, pero también es santo. Y por eso la adoración nos permite conocer no solamente que Dios es digno, sino también que Dios es santo. Isaías 6:3 nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios en adoración, inmediatamente nos vamos a dar cuenta, vamos a percibir en el Espíritu, en esa nueva criatura en la cual hemos sido diseñados en Él. Vamos a percibir la santidad de Dios. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versos 14 al 17 nos dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La adoración nos permite conocer más a Dios. Conocemos por la adoración que Dios es digno, que Dios es santo, pero también que Dios es adorable, que Dios es adorable. Isaías 6:4 nos dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Te has dado cuenta que Dios es adorado por sus ángeles allá en los cielos? Escucha, cuando los ángeles adoran a Dios, estremecen los cielos.
Por esa razón, en Lucas capítulo 2, versos 13 y la primera parte del verso 14 dice, y este es un pasaje que habla de la Navidad también, pero dice la Escritura, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oh, Dios es adorado en la eternidad por sus santos ángeles, pero en la tierra Él es adorado por su iglesia, por sus santos, por el pueblo de Dios, por nosotros que somos su pueblo. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Nota, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Recuerdas lo que dice Isaías 6:4? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Esa es la adoración celestial. Pero escucha, también Dios es adorado por su pueblo, porque la palabra dice, y la casa se llenó de humo. Y el humo al que se refiere es el incienso que sube delante de Dios, que Apocalipsis nos dice son las oraciones de los santos. Cada vez que tú oras al Señor, cada vez que tú te acercas al Señor, cada vez que nos acercamos en oración, en gratitud, en alabanza, entonces ese incienso sube delante de Dios como olor grato. Porque es un incienso de adoración, de oración, de devoción, de amor al Señor. Dios es adorado por sus ángeles, pero también por sus santos. Por eso la adoración nos permite conocer más a Dios. Porque Dios es digno de ser adorado, Él es santo, pero también Él es adorable. La adoración nos revela el trono de Dios, nos permite conocer más a Dios, pero también la adoración nos conduce al trono de la gracia de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5, mira lo que dice la palabra. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? La adoración nos conduce al trono de la gracia para poder reconocer la gravedad del pecado. Ninguna persona que esté en una cueva oscura se puede dar cuenta de las manchas de su propia ropa, de su propio vestido. Solamente cuando sale a la luz se da cuenta de cómo están sus vestidos. Y de la misma forma, mientras tú no te acerques a la presencia de Dios, no te vas a dar cuenta del estado de tu corazón y de cuán grave es el pecado en tu vida. Por esta razón, la adoración nos conduce al trono de la gracia, primero para revelarnos la gravedad del pecado. El Salmo 32, verso 5, diría el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes? Isaías, frente a ese trono sublime, frente a la santidad de Dios, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. No se especifica cuál era el pecado de los labios del profeta, no lo sabemos. Sin embargo, él, ante la presencia de Dios, se da cuenta que está en falta porque su boca le ha hecho pecar. Hoy en día, muchas personas pecan con sus labios, sobre todo cuando ofenden a otras personas,
Por eso la Escritura dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este también es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Sabes, tú no te vas a dar cuenta de los pecados de tu boca mientras no te acerques a la presencia de Dios. Por eso también la Escritura nos dice en Hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 22. Qué importante es venir tal como estamos al Señor. Mira, no pongas máscaras, no trates de cubrir lo que en realidad no puedes esconder delante de Dios. Y no es necesario encubrir nada. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios nos ve. Él ve el corazón, Él ve nuestra conciencia. Y si Dios te invita a acercarte a Él, es porque lo que Él desea es limpiarte del pecado. Él desea lavarte del pecado, perdonar ese pecado. Por esa razón, la adoración nos conduce al trono de la gracia para primero revelarnos la gravedad del pecado, pero también para recibir el perdón y la limpieza divina. Isaías capítulo 6, versos 6 y 7 nos dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oh, mi hermano, mi amigo, cada vez que te acercas al Señor, cada vez que le confiesas al Señor el estado de tu corazón, tus faltas, tu pecado, entonces hallarás gracia delante de Dios. Hallarás el perdón y la limpieza de tus pecados, porque el único que nos puede perdonar y limpiar del pecado es Dios, por medio de la obra de Jesucristo. Por eso en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16 nos dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La adoración nos revela el trono de Dios, nos permite conocer más a Dios, nos conduce al trono de la gracia y finalmente la adoración nos prepara para obedecer a Dios. Este hermoso pasaje termina diciendo en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La verdadera adoración, por ello, resultará en obediencia fiel a Dios. Y para ello es vital que nuestra adoración personal o congregacional escuchemos claramente la voz del Señor. Entonces notemos que cuando el trono de Dios nos es revelado, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nos acercamos y nos conducimos al trono de la gracia de Dios, eso entonces nos prepara para poder obedecer al Señor, la voz del Señor. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has escuchado la voz del Señor? ¿Qué te está hablando Dios en esta hora? Quizás tú tengas que decirle, Señor, limpia mi boca, limpia mis manos, Señor, limpia mi corazón. Quizás tú tengas que decirle, Dios, me he estado dejando turbar por las malas noticias de lo que pasa en el mundo y he olvidado de que tú estás sentado en tu trono. Yo sé que Dios te ha hablado en esta hora. Escucha la voz de Dios por eso.
Si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, entonces escucha claramente la voz del Señor. Como hemos leído en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, porque Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Pero también entendamos claramente la voluntad del Señor. La pregunta que Dios hace, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabes? Si tú realmente quieres saber la voluntad de Dios, si tú realmente oyes la voz del Señor, Él te va a revelar claramente su voluntad. Pero si tú le buscas de corazón, si tú te acercas al trono de Dios, si tú adoras a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, si tú le amas al Señor, ten por seguro que no solamente oirás la voz del Señor, sino también escucharás claramente la voluntad del Señor para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu ministerio, para todo lo que tenga que ver contigo, porque Dios te ama y Él tiene un propósito claro contigo. Por eso, escuchemos claramente la voz del Señor, pero entendamos también claramente la voluntad del Señor y respondamos claramente al llamado de Dios. Porque después de escuchar la voz de Dios, después de saber con claridad su voluntad, Dios está esperando una respuesta de tu parte, de mi parte. Isaías, después de este sublime encuentro de adoración, él dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué le responderás tú al Señor en esta hora? Porque Él te llama a que tú le adores en espíritu y en verdad. La adoración nos revela el trono de Dios, nos permite conocer más a Dios, nos conduce al trono de la gracia y nos prepara para obedecer al Señor. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu hermosa palabra que nos enseña, Señor, los beneficios de la adoración. Porque, Señor, tú nos has creado en Cristo. Nos has hecho nuevas criaturas para establecer ahora una comunión perfecta, espiritual, contigo. Para adorarte, Señor, para conocerte y seguirte conociendo. Oh Dios, toda la eternidad no será suficiente para conocerte a ti. Pero gracias, Señor, porque tú te has revelado a nuestras vidas para poder ahora bendecirnos con tu presencia y de esa manera poder también no solamente ser bendecidos con la gracia tuya, sino también con el propósito para el cual tú nos has salvado. Gracias, Señor. Que cada persona que está escuchando este mensaje de tu palabra, pueda responder y también pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Oh Señor, todos nosotros necesitamos aprender a adorarte. Señor, enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos y emocionados por compartirles lo que tenemos preparado. Así es, querida familia, queremos anunciarles que este año de manera oficial tendremos nuestro servicio navideño. Un tiempo de alabanza y adoración para recordar el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, tendremos una gran oportunidad de alabar juntos como familia en Cristo. Ven y Adoremos será un evento que se realizará el día jueves 23 de diciembre a partir de las 7:45 p.m. en nuestra amada iglesia, la IBC del Corregidor. Para disfrutar mejor de este evento, por favor, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Hermanos, recuerden que seguimos con aforo limitado.
Para poder venir deberán inscribirse previamente en la descripción que dejaremos en este video. De igual forma, deberán traer consigo lo que es su carnet de vacunación, sea virtual o sea físico, al momento de ingresar. Así que ya lo sabes, familia. ¡Ven y lo haremos!